Hermanos, Dios le bendiga. Buenas noches. Por aquí su hermana Cindy. Bendito es el Señor. Quiero continuar el video anterior. Recuérdense que estábamos en el libro de los Hechos 17, versículo 16. El tema es Pablo en Atenas. Y vimos que Pablo llegó a la ciudad y vio que había una gran idolatría. Y su espíritu se enalteció, su espíritu se entristeció. Bendito es el Señor. En el video anterior expliqué qué significa la palabra idolatría. Expliqué que no eran dioses, sino seres humanos como tú y como yo, que nacen y mueren, que no tienen superpoderes. Eran personas, hermanos, que destacaron en algo, inventaron algo, crearon algo. Y la gente empezó a idolatrarlos, a hacerles culto, a rendirle homenaje, honra, etcétera, hermano. Idolatría es eso. Bendito es el Señor. Y ahora quiero hablar o destacar de Atenas. Esta ciudad se llamaba Atenas. Vamos a hablar un poco de Atenas. Ya vimos que Atenas era la madre del fundador de esta ciudad. Y esta era la diosa de la sabiduría. Bendito es el Señor. Y a esta mujer se le relaciona con lo que es una lechuza o un mochuelo. Una lechuza o un mochuelo. ¿Cómo así, hermana? Sí. Este espíritu es prototipo de Lilith. La famosa Lilith que usted y yo hemos escuchado. Bendito es el Señor. Este es ese espíritu prototipo de Lilith. Bendito es el Señor. A esta mujer se le hacía culto, o a esta diosa se le hacía culto. Bendito es el Señor todos los años. Se le entregaban doncellas, se le entregaban niños, se le entregaban carneros y vacas, hermano. Esta mujer se le hacían esos cultos todos los años y se le ofrecía eso en sacrificio. Por eso digo prototipo de Lilith. ¿Por qué? Porque este espíritu chupa niños. Bendito es el Señor. En Egipto este espíritu es conocido como Neit. Así como ya expliqué en el video anterior, cada ciudad, cada país, cada pueblo, cada lengua tiene el mismo Dios, diferentes nombres. Es lo mismo, hermano. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. También quiero resaltar, hermanos, que no podemos mezclar, que hay que diferenciar entre brujas, hechiceras y santeras. Son cosas diferentes, hermano. Que tienen en común la idolatría, le están rindiendo culto y homenaje a Satanás, no al Dios vivo. Están abriendo puertas, se están acarreando maldiciones. Bendito es el Señor. Esa es la que tienen en común, pero son diferentes. Brujas, hechiceras y santeras son cosas diferentes. Bendito es el Señor. Vemos que esta mujer se le hacía culto en Acrópolis. ¿Qué es una Acrópolis, hermano? También llamada como panteón. La Acrópolis es también llamada como panteón. ¿Cómo así panteón? En mi país los panteones se les llama cementerios. Bendito es el Señor. Cuando buscamos la definición de Acrópolis se traduce como lugar alto. Lugar alto, bendito es el Señor. La traducción de panteón es un lugar donde están los muertos. Pero es lo mismo, bendito es el Señor. El cementerio igual donde están los muertos, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y voy a traducir la palabra panteón específicamente como aparece en el diccionario. Dice monumento funerario destinado para enterrar a varios, para enterrar a varias personas. Como ya dije, es un lugar de los muertos, hermano. En Lucas 20:38, hay una palabra clave para esto, que nos diferencia de ellos. ¿Qué nos diferencia de ellos? Que la palabra dice que Él no es Dios de muertos, hermano, Él es Dios de vivos. Lucas 20:38. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso la Biblia resalta tanto que Cristo está vivo.
El que muere, como siempre le explico a mi hijo, hermano, es el que está en pecado. El que está en pecado, el que anda muerto en sus delitos. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El cristiano que muere, no es que muere, que duerme, dice la Biblia. Los que están muertos, como ya dije, son los pecadores. Y Dios es un Dios de vivos. Bendito es el Señor. También, como ya dije, la palabra acrópolis, que es lo mismo que panteón, que es lo mismo que cementerio, se traduce como lugar alto. ¿Por qué lugar alto, hermano? ¿A qué le suena esto? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué lo ponen en lugares altos? Hermanos, por la Torre de Babel. También lo traducen en la misma Acrópolis de ahí de Grecia, esa misma, como lugar fortificado. Ellos creían que se estaban cuidando de un segundo diluvio, contrarrestando a Dios. Por eso el Señor bajó cuando estaban haciendo la torre y le confundió las lenguas por rebeldes. Bendito es el Señor. Esto viene desde allá, desde la Torre de Babel. Bendito es el Señor. Y me quiero ir a Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. Me voy a ir allá, hermanos. En el nombre de Jesús. Segunda de Reyes 18:4. Gloria a Dios. Dice así. Dice. Él quitó los lugares altos. Oye, cómo empieza diciendo, Él quitó los lugares altos. Voy a seguir, dice, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Porque hasta entonces les quemaban incienso los hijos de Israel, sacrificios, culto, adoración, en lugares altos, a imágenes, idolatría, hermano. Cuando el pueblo de Israel se corrompía, iba a los lugares altos a hacer sacrificios, a idolatrar, dándole la espalda a Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Por eso vemos que todo en el Antiguo Testamento el Señor reprende los lugares altos y habla de ello, habla de la idolatría. Bendito es el Señor, de las imágenes, de las estatuas. Todo esto habla el Señor, hermano, en el Antiguo Testamento. Y hoy en día estas acrópolis o panteones son más modernas. Tú y yo la podemos ver llamadas, que hoy en día la llaman catedral. En mi país hay una, en todos los países hay una. Son llamadas catedral. Antiguamente su nombre era acrópolis, panteón. Hoy la llaman catedral o seo. El seo, esta palabra, hermano, viene del Seol, que la hemos escuchado mucho en la Biblia, como forma de castigo al que no lleva la palabra de Dios, al que no guarda sus mandamientos, al que no se endereza. Bendito es el Señor. Y la palabra seo se traduce como lugar de muertos o reino de los muertos. En hebreo también se traduce como lugar oscuro y sombrío. En fin, que la catedral, la acrópolis, el Seol y los panteones, los cementerios vienen siendo lo mismo. Bendito es el Señor. No hay diferencia, hermano. No hay diferencia. Gloria a Dios. También quiero resaltar que estos pueblos paganos, ¿qué significa la palabra pagana, hermano? La palabra pagana son aquellas personas que adoran a otros dioses que no es el Dios vivo.
no es Jehová, no es Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Adoran a otros dioses. Esas son personas paganas. Ese es el significado. Bendito es el Señor. Dice, hermano, o bien estas personas, ejemplo del antiguo Egipto, enterraban a sus muertos dentro de la ciudad. Le hacían grandes monumentos, grandes templos, como estamos hablando ahora, catedrales, etcétera, panteones, dentro de la ciudad. Ahí ellos enterraban a sus muertos. Para ellos era sagrado, lo cual le hacían culto y le hacían sacrificios, ciertas cosas de lo que se le ocurría a ellos. Tenían cada deidad de esas ciertos colores. Como hoy en día vemos la brujería, que tal santo tiene tal color, es lo mismo, eso viene de allá, hermano. Es lo mismo, hermano. Eso no ha variado. Lo que pasa es que en diferentes países tienen diferentes nombres y son muertos. Serán gente de carne y hueso. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Eso no ha variado, hermano. Bendito es el Señor. Entonces los egipcios hacían estos, que enterraban a sus muertos dentro de la ciudad. Y hacían todas estas cosas. Cuando se morían hacían rituales de que para llevar su alma en paz, y etcétera. Y todo lo que se le ocurría a ellos. De que para la resurrección, porque llevan para la otra vida y no sé qué cosa. A diferencia de los israelitas, hermano. Los israelitas, el mandamiento del Señor le da a través de Moisés es que entierren a sus muertos fuera del campamento. Aún sus heces fecales eran fuera del campamento. Todo lo que era inmundo e impuro tenía que ir fuera del campamento. ¿Por qué? Porque Jehová se paseaba entre ellos. Por eso tenía que estar en campamento en santificación, purificación, limpio. Por eso esas leyes, esos mandamientos nada más no eran morales, hermano. También eran de higiene. Todo eso era un complemento. Esto era educando al pueblo que el Señor estaba a través de estas leyes y mandamientos. Bendito es el Señor. Ya que venían de Egipto con una mentalidad egipcia. Gloria a Dios. Voy a seguir aquí, hermano. Voy a seguir aquí. Bendito es el Señor. Voy a seguir aquí. Acuérdense que estamos en el libro de los Hechos 17-16, Pablo en Atenas. Y me quiero ir directamente al versículo 18. Me quiero ir directamente al versículo 18, hermano. Y voy a leer un poco allá el versículo 18. 17 y 18 voy a leer y dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían, quiere decir con los que iban, y algunos filósofos de los epícuros, y de los estoicos. ¿Quiénes eran estos filósofos, epícuros y estoicos? Primeramente, hermano, voy a traducir qué significa filosofía. ¿Qué es esta ciencia? ¿Quiénes eran estas personas? Bendito es el Señor. La palabra filosofía, hermano, es una palabra compleja porque no tenemos el significado en sí. No se encuentra el significado en sí en un diccionario. Tiene diversas significados para que me entiendan. Gloria a Dios. Porque son un conjunto de pensamientos. Las filosofías es como tú piensas una cosa, yo pienso otra. O sea, es como una mezcla de mentes, hermanos. Bendito es el Señor, de ideas. Gloria a Dios. Voy a leer lo que puse aquí. Dice: un conjunto de pensamientos que busca establecer de manera racional. Busca establecer o comprobar de manera racional, usando su lógica, usando sus sentidos, el porqué y el proceder de las cosas.
Ellos quieren en su mente, en su ideología, pensar el porqué de las cosas, no que estoy así, porque así, dejando a Dios fuera, con una mentalidad propia, para que me entienda, bendito es el Señor. Esta gente eran pensadores, de ahí sale lo que es la ciencia. Estos grandes pensadores, estos grandes filósofos que eran muy estudiados. Bendito es el Señor. Y voy a leer en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Bendito es el Señor. Colosenses 2:8. Que dice: mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas. Mirad que nadie te engañe por medio de la filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como ya dije, esta gente tenía su mentalidad propia, el yo creo, el yo soy, el yo y Dios aparte. Con estos filósofos era que Pablo se estaba enfrentando, hermano. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Estos filósofos tenían una gran sabiduría, hermano, pero era una sabiduría terrenal, esa que se adquiere estudiando. Tenemos que saber que hay dos sabidurías o dos conocimientos diferentes, que es el del mundo, el terrenal, pero también está el celestial, el que Dios le da a sus hijos a través del Espíritu Santo. Bendito es el Señor y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso, hermano, que el Espíritu Santo te da, te enseña. Bendito es el Señor, te guía, pone en tu boca las palabras correctas. Es el Espíritu que lo hace y la Biblia lo dice, hermano. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Bendito es el Señor. La palabra dice que no te preocupes por lo que has de decir, porque el Espíritu va a hablar por ti. No te preocupes. Soy testigo cuando el Señor me manda a predicar, que yo no sabía Biblia. Cuando yo abría mi boca, yo hablaba con denuedo y después yo misma decía, ¿de dónde me salió esto? Bendito es el Señor. Eso era Dios, el Espíritu Santo a través de mí. Bendito es el Señor. Y voy a irme a 1 Corintios 2:12 al 14. 1 Corintios 2, del 12 al 14, hermano, lo voy a leer ahí. Bendito es el Señor. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. Ay, perdón, ese es Romano. 1 Corintios, porque yo dije. 1 Corintios 2, del 12 al 14, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué leo esto, hermano? Porque es lo mismo que está pasando aquí. En el libro de los Hechos 17:16, Pablo en Atenas, cuando Pablo le habla a esta gente, a estos grandes filósofos, pensadores estudiados, ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden lo que Pablo está diciendo, porque acabamos de leer que se han de discernir espiritualmente, no en la carne. Bendito es el Señor. Y voy a leer un poquito aquí para que me entiendan.
que ellos no entendían a nada lo que Pablo le estaba diciendo. Bendito es el Señor. Oiga que decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Le decían. Y otros decían, parece que es predicador de un nuevo Dios. Porque ellos no le entendían lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Qué es lo que quiere decir este? Bendito es el Señor. Eso es lo que ellos se preguntaban entre ellos. No entendían a Pablo porque han de discernirse espiritualmente la palabra de Cristo, la palabra del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, hermano. Yo voy a dejar el video hasta aquí, porque no lo quiero hacer tan largo. Que Dios te bendiga. Hasta aquí mi parte. Que tengas un bonito día.